Bien, mi querido, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, allá en el libro de los Hechos. Vamos a mirar en el día de hoy el capítulo 8. Llegamos a un pasaje clave en el libro de los Hechos. Es un capítulo de transición. En esta transición vamos a ver que el foco religioso deja ya de ser Jerusalén. Ya no es más Jerusalén porque en este capítulo 8 el mensaje, el evangelio de la gracia de Dios comienza a tomar camino hacia el mundo gentil, pasando por Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Recuerda que la gran comisión que el Señor les dio fue en Jerusalén fue que debían alcanzar Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lamentablemente la iglesia en Jerusalén se acostumbraron. Imagínate que estamos ya en el capítulo 8. Ya ha pasado tiempo y aún la iglesia sigue solo ministrando ¿dónde? En Jerusalén. Es por eso que Dios, para mover a su pueblo, va a tener que permitir que ocurra algo en sus vidas. Y esto tiene que ver con la persecución. Ellos van a enfrentar ahora persecución. Vamos a ver los primeros 4 versículos, la persecución y cómo esta trae como resultado que la iglesia del Señor salga de Jerusalén y comience a llevar el evangelio Samaria. Y vamos a ver a Felipe camino a Gaza, que se va a encontrar con un africano, a quien le va a predicar también la palabra del Señor. Quedamos en el capítulo 7. El capítulo 7 se cierra, por así decir, la oportunidad que Dios le estaba dando a la nación de Israel. Ya ellos han rechazado el testimonio del enviado del Padre, Juan el Bautista. Enviaron el testimonio de la propia rechazaron el testimonio de la propia persona de Cristo Jesús. Y ahora, por último, en el capítulo 7, han cerrado sus oídos, dando muerte al vocero de Dios, rechazando por última vez esa oportunidad que Dios le daba a la nación de Israel. Cuando Dios vuelva nuevamente a tratar con Israel será cuando ya se cumpla el tiempo de los gentiles. En este capítulo, verso 1 al 4, vamos a ver la persecución en Jerusalén. Versículos 5 al 25, vamos a ver la predicación en Samaria. Y verso 26 al 40, la presentación del mensaje a un etíope, a un africano, a quien Felipe el evangelista le va a predicar el evangelio. Quiero que ahora nos concentremos acá en los primeros 4 versículos del capítulo 8 del libro de los Hechos, donde hablaremos sobre la persecución que comienza a la iglesia del Señor Jesucristo allá en Jerusalén. Mira conmigo el verso 1. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y hombres piadosos llevaron, dice el texto 2 y verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando en casa por casa, arrebataba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, mira el verso 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Quiero que hoy veamos rápidamente 4 verdades de lo que ocurre en este punto de la historia de la iglesia. Vamos a ver 4 verdades que van a ocurrir acá en este punto de la historia de la iglesia que hace que la obra del Señor se expanda, se extienda. Es 4 versículos muy interesantes. Quiero que observes en primer lugar la primera verdad. Hay realmente, y le hemos llamado al primer punto, una gran persecución. Porque sin duda alguna lo que va a ocurrir acá es eso. Comienza el texto, comienza el doctor Lucas acentuando lo siguiente. Y Saulo consentía ¿en qué? En su muerte. Ya esta es la segunda vez que se hace mención a este personaje. Sabemos nosotros quién es por el capítulo 9. Si usted no lo sabe, si hay alguien que nos está viendo y no lo sabe, Saulo sería ¿quién? El gran apóstol Pablo, pero aún no es un predicador, ahora es un perseguidor. Y Saulo consentía, a pesar de que no vemos la conversión de nadie por la predicación de Esteban, porque
no vemos que hubieron conversiones. A pesar que su mensaje fue poderoso y la señal de su rostro resplandeciendo, no vemos conversión. Pero la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Y Esteban oró, se puso de rodillas diciendo, Padre, ¿qué? Perdónalos. Y yo sí creo que Dios escuchó la oración de ese hombre, porque poco tiempo después se convertiría ¿quién? Aquel que el texto dice, aquel que consentía y estaba de acuerdo. Ya Saulo acá no es una persona pasiva en la persecución, él tiene un odio activo. Mira lo que dice el texto, la gran persecución. Y Saulo consentía ¿en qué? En su muerte. Consentía no es una descripción pasiva, sino que es una actitud activa. Vamos a ver que la persecución tiene un nombre. El catalizador de esta persecución se llama Saulo de Tarso. Mira conmigo en Hechos capítulo 22 cómo él relata sus sentimientos y su accionar contra la iglesia. El texto consentía no es una descripción pasiva, sino que activa. Mira lo que dice en Hechos capítulo 22, verso 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba ¿qué? Presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Es decir, que él fue activo. Esteban estaba siendo apedreado y él estuvo de acuerdo. Hay algo interesante. Aquí va a comenzar una historia de dolor para la nación de Israel. Va a comenzar una historia de dolor. Es por eso que Justino Mártir va a decir más adelante, la sangre de los mártires, ¿qué es? La semilla de la iglesia. En primer lugar, hemos observado una gran persecución. Saulo, ¿qué hacía? Consentía en su muerte. Y mira lo que dice el verso. En aquel día, vamos volviendo al verso 1, Hechos capítulo 8, verso 1. Dice, en aquel día, casi que es una expresión interesante, porque esta expresión marca la dirección del propósito de Dios hasta ese momento, como diciendo, desde este punto, tras la muerte de Esteban, producto de la muerte de Esteban, el plan de Dios, el propósito de Dios comienza a girar. En aquel día hubo ¿qué? Una gran persecución. Primero el término gran, que significa mega, no fue pequeña, sino que fue una persecución grande y es la primera vez que se utiliza el término persecución. Y aquí la persecución no es un obstáculo. Uno dice a veces, nos están persiguiendo, nos prohíben leer la Biblia, nos prohíben llevar las Biblias, ya no se abre la Biblia en el Congreso, no se ora. Eso no es persecución, eso es oposición. Creo que son pocos los creyentes que han enfrentado ¿qué? Persecución, porque el término persecución acá incluye el peligro de la vida. Pero déjame decirte algo, detrás de este macabro movimiento, porque sin duda alguna es Satanás oponiéndose a la iglesia, está el poder del Señor que dijo que las puertas del infierno ¿qué? No prevalecerán contra ella. Así que aquí se marca el tenor del mover del mensaje del pueblo de Dios. La persecución, esta gran persecución, va a producir, en vez de destrucción del cristianismo, que éste se extienda por todo el imperio romano. Dice, en aquel día hubo una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia que estaba ¿en dónde? Estamos en el capítulo 8. ¿Cuál fue el llamado del Señor? ¿Cuál fue el mandato del Señor? Quédense en Jerusalén ¿hasta cuándo? Hasta que sean llenos del poder de lo alto. Pero luego de ser llenos del poder de lo alto, ¿qué tenían que hacer? ¿Ah? Ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero ellos se sintieron confortables con el calor del compañerismo, a pesar de que había problemas, a pesar de que había dificultades, pero qué mejor estar en casa, cómodos. La única iglesia que hay hasta el momento es la iglesia en Jerusalén, pero aquí, como te decía, hay un cambio interesante. Israel queda a un lado y comienza esta iglesia en formación. Y todos los creyentes, mira lo que dice el verso, y todos fueron ¿qué?
esparcidos, diseminados, esparcidos y esparcidos por la tierra de Judea. ¿Y qué? Sin querer, ahora están ¿qué? Cumpliendo con lo que el Señor les había dicho. Y a veces yo me pregunto, ¿cuántas veces oímos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos habla directamente a nosotros? Oímos lo que Dios quiere que hagamos, pero aún así ¿qué? Hacemos caso omiso a ella. Y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria para llevarlos ahora a otro nivel de ministerio. Dios tiene que permitir en sus vidas la persecución, ya que el verso 4 va a decir que ellos cuando salieron iban ¿qué? Anunciando a otras personas. Es interesante notar que cuando la iglesia es perseguida, su fe y su fuego es sincero. Pero cuando es laxo, cuando no hay problemas, cuando todo es liviano, no hay compromiso alguno. No hay pasión. No hay fuego. Hoy ahí abundan las conferencias, fuego del cielo, predicación, evangelismo intencional, pero sigue el pueblo en tibieza. ¿Por qué? ¿Será que en vez de pedir un avivamiento, sería mejor pedir, Señor, permite que haya ¿qué? Persecución? Porque cuando hay persecución, hay pureza, hay poder, hay fuego. Dice, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Algunos hablan de entre 10,000 a 20,000 convertidos. Esto es un número grande. Mira lo que dice el texto, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea, verso 1, y agrega algo interesante. Salvo quienes, los apóstoles. Algunos comentaristas critican este accionar de los apóstoles, pero a mí me parece algo interesante. Que ellos se quedaran en ese lugar ministrando al grupo que estaba y a los creyentes que quedaban. No todos salen, se quedan los líderes, se quedan para cuidar del rebaño del Señor. Ojo, que no es fácil estar en el ojo del huracán. Porque ¿dónde habían sido perseguidos los apóstoles? ¿Dónde habían sido encarcelados? ¿Dónde habían sido azotados? ¿Dónde se les había intimidado a que no predicasen? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y dónde se quedan? ¿Ah? Se quedan en Jerusalén. Hoy es interesante, me hace pensar en algo muy importante, que los que llevaron el evangelio a otras ciudades, ¿quiénes fueron? ¿Ah? Los creyentes, los miembros de la congregación. Hoy esperamos que líderes, porque trabajan a tiempo completo, porque es el pastor o son los líderes, son los que tienen que hacer crecer la iglesia. No es así. Mire lo que dice el texto. Ellos se quedan para ministrar, discipular, fortalecer, cuidar del rebaño, pero los que van llevando el evangelio, ¿quiénes son? Los miembros de la congregación. Oí a David Jeremiah en la predicación sobre el libro de los Hechos decir lo siguiente, me gustó mucho. Cuentan la anécdota que cuando se construye la gran iglesia, el tabernáculo en Inglaterra, para el famoso evangelista, predicador Carlos Spurgeon, cuando se estaba diseñando esa gran iglesia, algunos de los miembros le dijeron, oye, ¿cómo vas a llenar ahora los bancos de la iglesia? Spurgeon les dijo lo siguiente, ese no es mi problema llenar los bancos de la iglesia, ese es tu problema. Mi problema es llenar el púlpito. Y a veces creemos que la labor del evangelismo es solamente de los líderes de la iglesia. Mire bien el texto, ¿quiénes salen a predicar el evangelio? A veces cuando llamamos vamos a repartir folletos, vamos a hacer evangelismo, ¿quiénes llegan? ¿Qué dice el texto? ¿Será que a veces necesitamos una buena persecución? En primer lugar, hemos visto una gran persecución. En segundo lugar, quiero que observen la gran tristeza, el gran pesar o la gran pena que hay por la defunción de este famoso siervo de Dios, este predicador Esteban. Mira lo que dice el verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Algunos comentaristas dicen que son judíos que no estaban de acuerdo con lo que ocurrieron. Se les llama piadoso, yo creo que son creyentes. Y que desafiando la autoridad del Sanedrín. Porque cuando alguien era lapidado y acusado por blasfemia, se prohibía, escúcheme bien,
hacer duelo, luto por esa persona, porque básicamente se la había apedreado porque era un blasfemo. Así que haciendo caso omiso, hombres piadosos, ¿qué hicieron? Llevaron a enterrar a Esteban. De esta forma le estaban dando honra a un cuerpo. Me llama la atención que no lo incinaron, no lo quemaron. Los hebreos siempre, ¿qué hicieron? Enterraron al cuerpo, casi en cumplimiento de aquella enseñanza. Se siembra ¿en qué? En corrupción y se resucita en incorrupción. Algunos ven acá un buen ejemplo para creyentes, para que no cremen a sus difuntos. No puedo enseñarlo como una doctrina, pero ahí usted tiene un punto muy interesante. Mire, pero quiero que observe la gran pena o el pesar que hay, el gran pesar que hay. Y hombres piadosos, verso 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron, ¿qué dice? Gran llanto sobre él. Es que fue un impacto. La muerte de este servidor, de este siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de testimonio, con palabras, con poder, impactó tremendamente la conciencia de los creyentes. Hubo tristeza, hubo dolor, sienten pena por la pérdida de este siervo. Yo me pregunto, si hoy yo me muriera, ¿alguien me lloraría? ¿Alguien te lloraría a ti? Si hoy tú te murieras, lloraríamos por ti. ¿Por quiénes lloramos? Lloramos por personas que tienen amor y que son de bendición a los demás. ¿Sabes que hay algunas personas que cuando muere la gente ¿qué hace? Descansan. ¿Soy yo ese tipo de persona que el día que no esté, lloren por mí? Cuando Pablo se reúne en Mileto, Hechos capítulo 20, verso 37 al 38, se reúne con los líderes de la iglesia de Éfeso. A la orilla de la playa se abrazaron y lloraron. ¿Sabes por qué lloraron por el apóstol Pablo? Porque Pablo había sido de bendición en su vida y el cariño y el amor era mutuo, y porque sabían que era muy posible que no le volverían a ver. Déjame decirte algo, la Biblia no prohíbe que no tengamos pena o que no lloremos por aquellos que parten. Lo que la Biblia dice es que no seas consumido ¿de qué? De demasiada tristeza. En 1 Tesalonicenses 4:13 Pablo dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Queridos, es sano y bueno llorar por aquellos que ya partieron, que no están con nosotros, pero ¿vamos a llorar por ti el día que tú no estés? ¿O sencillamente vas a pasar? Quiero que observes conmigo la experiencia del apóstol Pablo por un creyente en Filipenses. Tú sabes que en Filipenses capítulo 1 Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué es? Ganancia. Y aún más él dice, deseo morir ¿para qué? Para estar con mi Señor. Pero Pablo dice, pero quedarme en la carne va a ser provecho para la obra y bendición a otros. Pero quiero que observes en Filipenses capítulo 2. Mira Filipenses en el capítulo 2. Mira conmigo el verso 25. Mas tuve por necesario, Filipenses capítulo 2, verso 25, mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Presta atención al verso 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermedad. Es decir, se puso él, aparte de estar enfermo, se puso mal porque sus hermanos habían oído que él estaba enfermo. Pero mira, verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo, ¿qué? A punto de morir. Mira lo que dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese ¿qué? Tristeza sobre tristeza. Porque Pablo dijo, si se me muere mi compañero, mi hermano, mi amigo, mi ministrador, Epafrodito,
¿qué va a sentir Pablo en su corazón? Tristeza. ¿Será por eso que Romanos capítulo 12, verso 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró qué? ¿Por alguien? ¿Lloraremos su partida? ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? 4 verdades de lo que ocurre en este punto de la historia de la iglesia ya en Jerusalén. Primero, hemos visto una gran persecución. En segundo lugar, hemos visto un gran pesar, una gran pena. Quiero que observes en tercer lugar a un gran perseguidor. Hoy es perseguidor. Mañana será un gran predicador. Pero mira lo que dice el verso 3. Claramente el doctor Lucas nos dice, ¿y quién? Y Saulo. Mientras la iglesia llora a su mártir, Lucas nos presenta a Saulo con hostilidad creciente. Él es el catalizador de la persecución, un fanático celoso religioso que odia a muerte el movimiento de los discípulos o los seguidores de Cristo. Mira cómo él actúa. No es pasivo su odio. Primero recibe las mantas de aquellos que están apedreando a Esteban. Él consiente, él está de acuerdo, él vota, es un testigo que le dé muerte. Pero aquí su reacción es hostil. ¿Y Saulo qué hacía? Asolaba a la iglesia. Es un término, es una expresión fuerte. Tiene que ver con destruir. ¿Sabes que esta palabrita fue utilizada cuando un jabalí se escapaba o atacaba y destruía, destrozaba absolutamente todo? Describe a cerdos salvajes dañando una viña. Es decir, que el término es fuerte. Es por eso que vemos acá el gran perseguidor. Saulo, ¿qué hacía? Asolaba a la iglesia. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué hacía Pablo? Primero dice, entrando ¿qué? Casa por casa. ¿Por qué casa por casa? Porque los discípulos del primer siglo se reunían en el templo y también se reunían ¿dónde? Casi me parece ver a la KGB cuando ellos recibían el informe que había un grupo de creyentes en un subterráneo en tal lugar que ellos estaban adorando al Señor y violentamente entraban para arrastrarlos a todos. Saulo entraba, dice, entrando casa por casa. Arrastraba y no discriminaba. Hombres y a mujeres. Pablo en su celo religioso fue duro con los creyentes. Los odiaba. No discriminaba entre hombres y mujeres. Sin duda alguna fue grande el estrago que Saulo produjo en esa creciente iglesia. ¿Y qué dice que hacía? Los arrastraba. Casi me imagino tironeándolos, sacándolos de la reunión casera que había y los entregaba ¿dónde? En la cárcel. Fueron encerrados con una finalidad. ¿Qué intenciones tenía Pablo? Quiero que mires en el capítulo 26 de Hechos. Hechos capítulo 26. Quiero que observes lo que Pablo describe acá. Mira el verso 9, Hechos capítulo 26. Mira Hechos capítulo 26, versículo 9. Mira lo que él escribe, cómo Pablo relata su accionar en aquel momento. Verso 9, yo ciertamente, ¿qué dice? Había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él estaba en convicción. Por eso que capítulo 9 de Hechos, verso 1 dice, respirando aún amenazas. Mira el verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di que mi voz estuve de acuerdo, aprobé que era así. 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé ¿a qué? A blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, ¿qué hacía? Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El gran perseguidor. Hemos visto la gran persecución, la gran pena, el gran perseguidor. Años después, cuando Pablo le escribe a Timoteo,
en su primera carta. En el capítulo 1, mira lo que dice el verso 13. Primera Timoteo 1:13. Pablo se mira a sí mismo y él dice así: habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor, injuriador, maltraté al pueblo de Dios y lo hice por celo. A pesar, dice Pablo, de lo que yo hice en el pasado. En el verso 12 del mismo capítulo 1 de Timoteo, Pablo dice, me tuvo por fiel. En 1 Corintios capítulo 15, dice Pablo en verso 10, si soy algo, es por la gracia de Dios. Creo, mis queridos, que Pablo nunca pudo olvidar, aun cuando escribe a Galacia, dice lo mismo, el celo que él sentía. Creo que Pablo nunca pudo olvidar lo que le hizo a la iglesia en Jerusalén. ¿Sabes qué? Quiero que mires esto. Creo que esa fue la razón por qué Pablo insistentemente levantaba ofrendas para llevar ¿a dónde? ¿Por qué a Jerusalén? Porque él había arrastrado a los hombres de casa, a las mujeres de casa. ¿Cuántos hogares los dejó sin sustento? ¿Cuántas familias destruyó porque se los llevó a la cárcel? Es por eso que Pablo con pasión quería de alguna forma poder restituir aquello que había hecho en el pasado. Pero Dios estaba oyendo la oración de Esteban. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y Pablo lo dice, yo lo hice por ignorancia. Y pasando Dios por alto eso, lo llamó al ministerio. Hemos visto rápidamente, en primer lugar, la gran persecución. Hemos visto el gran pesar o la gran pena de la iglesia por Esteban. Hemos visto al gran perseguidor. Quiero que terminemos mirando versos 4 y 5. Una gran propagación. ¿Qué dice el verso 4? Lejos de producir lo que Pablo, o mejor dicho, lo que Saulo quería hacer. ¿Qué quería hacer Saulo? Acabar con ellos. Pero lejos del intento de Satanás de poder oponerse a la obra de Dios, una gran propagación. Pero los que fueron, ¿qué? Esparcidos. Interesantemente da la idea acá de los que fueron diseminados, desparramados. Es decir, en vez de reprimirlos, achicarlos, meterlos en la cárcel, ¿qué ocurrió? Ellos salieron. ¿Y qué? ¿Qué hacía? Mira lo que dice el texto. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban, ¿por dónde? ¿Por dónde? Por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. En Hechos capítulo 11, verso 19 se nos dice que fueron a Fenicia, a Chipre, a Antioquía y llevaron el mensaje. Lo que fue dolor, lo que fue persecución, lo que fue un problema, ¿cómo lo usó Dios? Es que a veces nosotros no nos damos cuenta que nuestras crisis, que nuestros problemas, que nuestras dificultades, todo Dios lo obra ¿qué? Para bien. Satanás se quiso oponer. Saulo se quiso oponer. Pero aquí vemos que la predicación del evangelio se extiende. Por favor, mira conmigo en Filipenses, capítulo 1, verso 12. El mismo principio. Quiero que mires el mismo principio, cómo Dios utiliza los problemas, las crisis, las dificultades para obrar. ¿Estás ahí en Filipenses, capítulo 1, verso 12? Mira lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, no nos relata Pablo, pero lo que le ocurrió a Pablo fue terrible. Parte en Hechos capítulo 22. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar, ¿qué cosa? La palabra sin temor. ¿Qué ocurrió? Lejos de acallarlo, el mensaje se propagó más. Qué interesante. Cómo Dios permite a veces la persecución, las dificultades. ¿Sabes qué?
Dios me abrió durante mucho tiempo, estando en Chile, me abrió la oportunidad de predicar cada difunto que se me moría cerca de la cuadra. En vez de llamar al sacerdote más famoso o al pastor más antiguo que había, me llamaban. Por favor, ore por nosotros, díganos unas palabras. ¿Qué palabras cree que yo di? Presentar el Evangelio. Por favor, puede hacer una oración para que nos bendiga en el entierro. No hay ningún problema. ¿Qué les hacía? Les predicaba el Evangelio y muchas personas se convirtieron en esas situaciones aún de dolor. Creo que la obra no la puede parar Satanás. Aquí intentó, pero lejos la persecución que produjo. Que otros salieran a predicar. Mira el verso 5, terminemos. ¿Qué hizo Felipe? Producto de la persecución, Felipe, ¿qué hizo? Descendió a la ciudad de Samaria y ¿qué hacía? Y vamos a ver qué es lo que hizo Felipe, predicando el Evangelio tremendamente, las puertas que hubieron, la oposición que hubo, cómo Dios obró, pero to be continued. Próxima semana. Concluyamos. ¿Qué cree que el Señor nos está diciendo? ¿Qué cree que el Señor le está diciendo a usted? Pablo le dice a Timoteo, predica ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo. Que no pase más tiempo sin hablar a otros de la persona de Cristo Jesús. 4 verdades de lo que ocurre en este punto de la historia de la iglesia. Una gran persecución, un gran pesar, un gran perseguidor, pero un gran programa. De esta forma ellos, sin darse cuenta, llevan el mensaje a Judea, llevan el mensaje ¿a dónde? A Samaria. ¿Usted cree que un judío así porque sí iba a descender a dónde? ¿A Samaria? Solo es porque hay un mensaje que están predicando. La gracia del Señor Jesucristo. Amén. Y tal vez los que nos están observando en el día de hoy, el mensaje es el mismo. Donde usted está, donde yo estoy, debo ser luz. Debo llevar el mensaje de la gracia del Señor. Solo 2 cosas de esta tierra nos llevaremos a la eternidad. Lo que hoy aprendamos de la palabra de Dios y las personas que podamos llevar a los pies de Cristo. Y no se preocupe, usted y yo solamente debemos ¿qué? Predicar. ¿Cuántos se convirtieron con Esteban? Ninguno. Pero esa semilla quedó de un joven a otro joven, porque Esteban era un joven y Saulo de Tarso también lo era. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y la linda oportunidad que nos concedes de mirar, Señor, que a pesar de la persecución, del problema, de la crisis, tú todo lo tornas para bien. Te pido, Señor, que esto produzca en nosotros un pesar, un fuego en nuestros corazones y que nos des la oportunidad de poder hablar a otros de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y también pido por aquellos que nos verán y nos oirán a través de la net, Señor, o a través de la radio, que podamos ser un desafío en sus vidas espirituales. Oramos pues, agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.